Pasamos al informe de la Comisión de Asuntos Internacionales relacionado con el proyecto de declaración por el cual el Senado de la República Oriental del Uruguay exhorta al gobierno de Cuba a respetar los derechos civiles y a garantizar la libertad de expresión de sus ciudadanos. Para su informe tiene la palabra el senador Penades. Muchas gracias, señora presidenta. La Comisión de Asuntos Internacionales del Senado, en este caso, lamentablemente por mayoría, propone emitir una declaración ante los hechos de pública notoriedad sucedidos durante las últimas semanas en la República de Cuba y que tuvieron un epicentro producto de la grave crisis socioeconómica y los efectos de la pandemia que se está viviendo en ese país y del reclamo popular de alimentos, medicinas y garantías en materia de respeto de los derechos humanos. El Senado de la República, señora presidenta, ha tenido a bien, en los últimos tiempos, manifestar su preocupación sobre situaciones similares que se vivieron en la República de Colombia y en la República de Nicaragua. Lo que debemos de manifestar es nuestra sorpresa que en las anteriores la votación se realizó por unanimidad y en este caso, lamentablemente, ese episodio no sucedió. Pero creímos y creemos oportuno que el Senado manifieste su profunda preocupación sobre las situaciones que se vivieron y se están viviendo en la República de Cuba con relación a esta materia. Por supuesto que, señora presidenta, yo me siento tentado a hacer una serie de aseveraciones sobre la opinión que a mí me merece el régimen cubano y que creo que el tiempo terminará dándome la razón, como en tantas otras oportunidades, en las que lamentablemente regímenes como el cubano han caído estrepitosamente simplemente por el reclamo popular, manifestando el rotundo fracaso de los modelos que pretendieron llevar adelante en materia de políticas sociales, de políticas económicas, de respeto a los derechos humanos, etcétera, etcétera. O sea, el rotundo fracaso de un modelo marxista de aplicación de gobierno. Yo creo que más temprano que tarde aquí va a suceder exactamente lo mismo. Y se va a correr un velo que va a demostrar lo que todo el mundo es difícil de no determinar de reconocer, es que en Cuba hay una dictadura, una brutal dictadura, que no respeta los derechos humanos, que no respeta la voluntad de su pueblo, que ha sojuzgado durante décadas y décadas a su pueblo a vivir en una situación de ignominia desde todo punto de vista que creo que no vale la pena que en la mañana de hoy resaltemos. Lo que queremos decir simplemente en este caso, y de eso se trata la declaración, y de eso se trata lo incomprensible de no lograr la unanimidad, es manifestar la preocupación que el Senado de la República expresará, en este caso por mayoría, con relación a una situación vinculada a reclamos que han sido duramente reprimidos, con violación de derechos humanos, con detenciones masivas, y que responden a una situación inocultable que está vinculada con la grandísima precariedad económico, social y de respeto a las a los mínimos derechos garantizados en las convenciones internacionales y que vienen de lo más hondo de la historia que tiene que ver con el valor de los derechos humanos. En ese sentido, señora presidenta, es que el Senado de la República va a expresarse. Las opiniones que cada uno de nosotros tengamos, porque esto es lo que creo que no se ha tomado debidamente o no se ha calibrado debidamente. Las opiniones que nosotros o cada uno de nosotros o nuestros partidos políticos tengamos sobre el régimen cubano, sobre su historia, sobre los pros y los contras, no tienen nada que ver con esta declaración. La declaración va en línea con una línea de política exterior que ha fijado el Senado de la República, que es la de manifestar preocupaciones ante episodios que atentan contra los derechos civiles. Y que se hizo contundentemente cuando lamentablemente sucedió en Colombia,
que se hizo cuando lamentablemente sucedió en Nicaragua, régimen en el que también podemos omitir nuestra opinión sobre lo que pensamos del mismo, y de lo que sucedió en la actualidad o lo que ha sucedido en la República de Cuba. Y de eso se trata la declaración, y que será votada por la mayoría de los integrantes del cuerpo, reiterando y exhortando al gobierno de Cuba a que respete los derechos civiles de sus ciudadanos y a garantizar la libertad de expresión de los mismos. Las connotaciones, y me permito insistir sobre esto, porque por supuesto que todos sentimos la tentación de ingresar sobre el debate de fondo que es Cuba, pero creo que no ganaríamos nada en realizarlo en la mañana de hoy. Lo que no se puede ocultar es que en Cuba se está pasando una situación trágica, que la población se expresó y que el régimen ha reprimido violentamente la expresión popular, y que se ha visto por los medios de comunicación cómo el presidente de Cuba exhortaba a sus adherentes a salir a combatir y a reprimir las expresiones populares que, en un marco de un sistema democrático que no lo es, republicano que no lo es, en el que se respetan los derechos humanos que no se respetan, se pudieran hacer como en cualquier otra parte del continente. Y es en ese sentido, entonces, en el que hoy nosotros estamos no solamente exhortando al gobierno de Cuba al respeto, sino repudiando las expresiones que el señor presidente de Cuba tuvo en un momento en el cual convocó a sus adherentes a salir a reprimir a las personas que estaban reclamando pacíficamente por esta situación. Sobre todo lo demás, es un debate que por supuesto no rehuimos, que creo que ha sido esto acordado debidamente por los coordinadores del Senado, que nos encantaría en algún momento tener, en el que podemos manejar una serie de información más que interesante que tiene que ver con algunos argumentos que para nosotros son absolutamente inaceptables. El argumento de la existencia de un supuesto embargo de los Estados Unidos de Norteamérica sobre Cuba, embargo que el Uruguay sistemáticamente ha condenado, no puede justificar bajo ningún concepto la violación de los derechos humanos. No puede justificar, no puede haber justificación alguna que pueda anteponerse a los respetos básicos del ser humano, del ciudadano, de las personas, en este caso en la República de Cuba. Y que muchas de ellas no se condicen con la realidad. Y que muchas de ellas responden a una situación que tiene mucho más que ver a eslogan que a la contundencia del contenido de lo que se pretende reafirmar o defender. Así que entonces, señora Presidenta, es en ese sentido que en este breve informe lo que la Comisión de Asuntos Internacionales del Senado, por mayoría en este caso, lo que hace es, continuando con una coherencia que hemos mantenido en declaraciones anteriores, en situaciones similares, en este caso también expresar nuestra condena ante la represión, nuestro exhorto al respeto de los derechos civiles de los ciudadanos y a la garantía de la libertad de expresión de los mismos, y la condena a las expresiones públicas que ha tenido el presidente de Cuba para con su pueblo, llamando a la represión de las personas que pretendiendo expresar su malestar lo hicieron en forma pacífica en todo el territorio hace algunas semanas atrás. Y en ese sentido es en el sentido en el cual queríamos expresarnos, reitero, no rehuyendo al debate, que sentimos una enorme tentación de poder ingresar, como podrán percibir los señores senadores, pero que no creo que aportaría nada a la contundencia que una declaración tiene que tener en este sentido. Ya habrá tiempo de poder intercambiar opiniones sobre los modelos y las formas. La única afirmación, señora Presidenta, es con la que termino mi informe es la siguiente. Democracia y modelo democrático hay uno.
No hay modelos a la cubana, a la uruguaya, a la paraguaya, No. La democracia es una. Debe de cumplir una serie de requisitos para poder ser llamada democracia. El respeto de los derechos humanos está reglado oportunamente por un sinnúmero de tratados internacionales. No se puede aplicar más o menos por embargos o por bloqueos de carácter económico. La libertad de expresión es una y se debe de cumplir estrictamente para que pueda ser llamada que exista una libertad de expresión. No hay justificación de ningún tipo que pueda atentar contra los derechos fundamentales del hombre y del ciudadano. Y fundamentalmente no hay ningún tipo de justificación, ni económica, ni materialista, ni dialéctica de ningún tipo, que pueda atentar contra la libertad, que es intrínseca del ser humano. Es en ese sentido, señora presidenta, que la Comisión de Asuntos Internacionales, por mayoría, propone la votación de esta declaración. Nada más y muchas gracias. A usted, señor senador.